Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. La creación nos habla de Dios. Eso es obvio. Salmos capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento declara lo que sus manos han hecho. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. No se escucha lenguaje, ni palabras, ni se emite una voz que podamos oír. Sin embargo, su voz atraviesa el mundo entero. Sus palabras llegan al último rincón de la tierra. Dios le ha dado al sol el cielo como hogar. Y cuando sale un novio de la alcoba nupcial, o como cuando un atleta se dispone a recorrer su camino, así sale feliz el sol para hacer su recorrido. Comienza su carrera en un punto del cielo y hace todo su recorrido hasta llegar al final. Nada en la tierra puede esconderse ni escaparse de su calor. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el ánimo. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. Las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos. Le muestran a la gente el camino correcto a seguir. El mandato de respetar al Señor es puro, permanece para siempre. Las decisiones del Señor son siempre justas, absolutamente correctas. Sus enseñanzas valen más que el oro puro, son más dulces que la miel recién salida del panal. Tus enseñanzas previenen de todo peligro a quienes te respetan. Los que te obedecen serán recompensados. ¿Quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia gobierne mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca, tú eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Salmos 19, del 1 al 14. David nos habla hoy de dos temas muy importantes: la excelente creación de Dios, que por sí misma nos cuenta una historia, y también la palabra que nos cuenta las maravillas del Señor. Toda la creación nos habla sin palabras de quién es Dios, de su perfección, de su magnificencia, de su poder y de su inteligencia, de su orden y de su matemática perfecta. Romanos 1:20 dice: porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad y observar la creación de Dios. Así que la humanidad, de modo que no tiene excusa. Los cielos, creación de Dios, proclaman en la gloria del Creador. La palabra del Señor nos anuncia sus verdades y transforma nuestra mente y nuestras almas.
Salmos 19:7 nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Puede haber transformación, pero para ello necesitan leer o escuchar con atención su palabra, porque la palabra transforma el corazón, te revela verdades, te quita la venda de los ojos. Ya no serás más ciego para poder ver claramente. Ya no estarás turbado por la propaganda o las enseñanzas de este mundo, sino conocer la verdad de Dios. Cuando entregas tu vida al Señor, las cosas las ves diferente. Y el texto bíblico que quizás alguna vez leíste, se te aclara la vista, porque ahora verás correctamente. También David nos hace una analogía de lo que significa la palabra en nuestras vidas y cómo debemos verla. En Salmos 19:10 dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la destila del panal. Desear su palabra más que el oro, quizás porque muchos alcanzan riquezas, pero siguen siendo infelices, amargados, y se tornan insaciables pensando que tener más les dará paz y tranquilidad. Y alcanzarán la felicidad, pero no es verdad. Muchas veces puedes ser más feliz con más gozo y más paz que aquel que halla al Señor y disfruta de su presencia, porque el Señor te enseña a disfrutar de lo que tienes y a compartirlo y ser agradecido o agradecida. Sus enseñanzas nos previenen del mal. Realmente, si pensamos que las inspiró el Creador para ayudarnos a vivir dentro de su creación, ¿quién mejor que Él para saber cómo? Gracias a Dios por darnos la palabra que alumbra nuestro camino, la palabra que es verdad, la palabra que transforma vidas, la palabra que te da luz, que te advierte, la palabra que pocos la toleran, pero es tan digerible y tan fácil de entender. Ahora veremos un resumen. El Salmo 19 es un salmo de alabanza, adoración a Dios por su creación y su palabra. El salmista describe la belleza y la majestuosidad de la creación de Dios y cómo la palabra de Dios es perfecta y fiable. La creación de Dios y la palabra de Dios. La creación de Dios está entre los versículos 1 al 6. Preciosa lectura, puedes volverla a hacer en casa. El salmista describe la belleza y la majestuosidad de la creación de Dios, incluyendo el sol, la luna y las estrellas. La palabra de Dios está entre los salmos, entre los versículos 7 al 14. El salmista describe la perfección y la fiabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiable, confiable, y como es una fuente de sabiduría y guía para los oyentes y para los creyentes. La creación de Dios
El Salmo destaca la belleza y la majestuosidad de la creación de Dios y cómo refleja su poder y su sabiduría. No lo olvides, la creación de Dios te habla. La palabra de Dios, este Salmo enfatiza la perfección y la fiabilidad de la palabra de Dios y cómo es una fuente de sabiduría y guía para todo creyente. Todo creyente necesita el alimento de la palabra de Dios. Sin ese alimento va a estar desnutrido, poco alimentado. Y la adoración. Este salmo es un llamado a la adoración y a la alabanza a Dios por su creación y su palabra. Aplicación. Vamos a ver cómo aplicamos a nuestra vida este Salmo 19. Debemos apreciar toda la creación de Dios. Apreciar la belleza, apreciar todo el entorno que nos rodea, aquello que es un marco para nuestra vida. La creación de Dios, reconocer su poder y su sabiduría de Dios. Estudiar la palabra de Dios, debemos estudiarla. Es muy interesante entender que Dios mismo nos exhortó, nos animó a leer su palabra. Josué 1, 8 y 9. Léelo, te animará y te hará entender que necesitas escudriñar tus escrituras, pasar tiempo y meditar en la palabra de Dios. Este salmo nos exhorta a estudiar, a meditar la palabra de Dios y a buscar la sabiduría y la guía en nuestras vidas. Y finalmente, adorar a Dios. El salmo es un llamado a adorar a Dios, a alabar a Dios por su creación y su palabra, y a reconocer su soberanía, su autoridad. Es interesante todo el trabajo que se hace, pero ahora vamos a leer comentarios de expertos. Matthew Henry, Salmo 19 es un salmo de alabanza, adoración a Dios por su creación y su palabra. El salmista describe la belleza y la majestuosidad de la creación y de Dios, y cómo la palabra de Dios es perfecta y fiable. Ahora escuchamos el comentario de John Calvin. El Salmo 19 nos enseña que la creación de Dios es un testimonio de su poder y sabiduría, y que la palabra de Dios es una fuente de sabiduría y guía para los creyentes. Y por último, Charles Spurgeon. El Salmo 19 es un llamado a adorar y alabar a Dios por su creación y su palabra. El salmista describe la belleza, la majestuosidad de la creación de Dios y cómo la palabra de Dios es perfecta y fiable. Ahora, no lo olvides. La creación de Dios es un testimonio de su poder y de su palabra. Este salmo nos está enseñando que la creación de Dios es un testimonio. Esa belleza que te rodea solo da testimonio de su poder y sabiduría, y debemos adorarlo y alabarlo por su obra creadora. La palabra de Dios es una fuente de sabiduría y guía para nuestra vida. No lo olvides, es la guía perfecta para una vida de éxito. El salmista enfatiza la importancia
de la palabra de Dios como una fuente de sabiduría y guía para los creyentes y nos anima a estudiarla y a meditar en ella. La adoración no es menos importante, es una respuesta natural a la creación y a la palabra de Dios. Este salmo es un llamado a adorar a Dios, a alabarlo por su creación, por sus palabras, y nos enseña que la adoración es una respuesta natural de la obra de Dios en nuestras vidas. Sale esa adoración de nuestro corazón para nuestro Creador, para nuestro Salvador, para nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.